Tan primero en la 100.5. Cuando hablamos de seguridad, cuando estamos hablando, ¿no es cierto?, de qué manera Chile va a enfrentar esta, ya no es una amenaza, esta realidad de un crimen organizado que ha ido, ¿no es cierto?, expandiéndose a lo largo del país, no es que esté solo alojado en la zona norte del país. La pregunta que viene, la segunda pregunta que se instala, tiene que ver con las cárceles. ¿Están nuestras cárceles preparadas para evitar que no sean un espacio, una réplica del crimen organizado para el interior de las cárceles? Y esto no es un fantasma, esto es lo que sucede en México, es lo que hemos visto en Ecuador, que las bandas, incluso los líderes, operan desde las cárceles. Y lo otro son la amenaza. ¿Cómo se puede evitar que la corrupción entre también, ¿no es cierto?, en esta parte? Porque claro, un gendarme puede ganar un sueldo más bajo y puede ser rápidamente cooptado por el crimen organizado porque le va a pagar 5 veces más el sueldo que tiene. De esa realidad, de esa conversación queremos hablar esta mañana con Cristian Alvial, exdirector nacional de Gendarmería, a quien tenemos aquí en los estudios de Radio Pauta. Muchas gracias por estar acá, señor Alvial. Muy buen día, Cristian. Muy buenos días, a ver, Claudia y Gerardo. Quise hacer esa presentación porque de pronto no es llegar y hablar de las cárceles, sino porque hoy día el tema retoma. Uno, la sobrepoblación, y lo otro, la pregunta de hoy es: ¿el Estado tiene el control de las cárceles en Chile, considerando lo que dijimos, ¿no? Como el Tren de Aragua u otros países vecinos, las cárceles terminan siendo centros de operaciones más que centros de reclusión? Bueno, yo creo que lo primero es importante que a buena hora se tomó en consideración la importancia de la cárcel en términos del circuito de seguridad pública, porque jamás tuvo una relevancia importante en la región y Chile no ha sido una excepción a eso. O sea, hoy día los esfuerzos tuvieron como política criminal en sacar los delincuentes de la calle. ¿Y cuántas veces hablábamos nosotros de mayores recursos para instituciones tan importantes como Carabineros, PDI, Ministerio Público, todo lo que era el ente de persecución penal? Pero ¿qué hicimos nosotros respecto a las cárceles? Sí, la cárcel incluso muchas veces se planteó como impopular invertir recursos en la cárcel, porque nadie quería una cárcel tampoco cerca a su casa, invertir un dinero en la cárcel era dinero perdido. Estas reflexiones también la sociedad tiene que hacerse cargo, ¿no? Porque hoy día lo que vemos es que la cárcel, tal cual como ocurrió en Paraguay, puede colocar en jaque al mismo Estado en materia de seguridad pública. Pero no nos podemos quedar solo en Ecuador, que es un hecho lamentable, muy lamentable, sino además también entender que esto ha ocurrido en otros países. Recuerden ustedes Sao Paulo, Brasil con el PCC, Sí. que empezó a asesinar policías cada cuánto tiempo, mientras no dejaran en las cárceles que ellos querían a los líderes de este grupo criminal, que es uno de los más peligrosos, si no el más peligroso de Latinoamérica. También vemos el caso de Paraguay, cuando nosotros hemos orientado, ¿cierto?, la discusión de que la cárcel muchas veces decide lo que ocurre en las calles, porque en la cárcel están los cabecillas. Claro. Entonces, ¿por qué nos oponemos a medidas tan urgentes como instalar sistemas de escuchas telefónicas e inhibición para interrumpir las comunicaciones? ¿Sí? Lo que es peor, la cárcel se supone que es el último recurso que tiene el Estado para enfrentar la delincuencia. Es el último recurso. Si no está la pena de muerte vigente, significa que la pena privativa de libertad es el castigo más severo. ¿Cristian? Pero ¿qué hemos visto, perdón, Gerardo, en las cárceles de la región? Que el crimen organizado, así como busca el control territorial en los territorios para vender más droga, entre comillas, de manera más segura, también están buscando hoy día el control de las cárceles. Y frente a eso, claramente tenemos que discutir nosotros infraestructura, tecnología, capacitación del capital humano, entenderlo como un circuito importante, el mundo carcelario de la seguridad pública. Cuando comenzaba, Claudio le preguntaba si es que teníamos el control absoluto de los penales en Chile. Y quizás la pregunta es válida, cuando hemos escuchado lo que había sucedido en Arica, cuando estaban pidiendo a los gendarmes, sáquenos gente del Tren de Aragua aquí, porque tiene un número muy importante y esto se está volviendo complejo, ni decir por la sobrepoblación. ¿Tenemos el control absoluto los penales a través de Gendarmería? Yo creo que es una reflexión muy interesante de hacer, entendiendo que la seguridad perimetral, hay un control obviamente al interior de la población penal, se contabilizan todos los días los internos en la mañana y en la tarde, lo que significaría que frente a otros países que no pueden ni siquiera contar a la población penal dentro de los países. Imagínate, en Ecuador encontraron armamento corto, armamento largo, lanzagranadas. O sea, el nivel de corrupción, además de eso, Claudia, tenían restaurantes, tenían fiestas, claro, tenían una ciudad. Porque yo me refiero a control, no es que no se arranquen de los cuatro muros, ¿no? Claro, sino que es que ellos son los que determinan las reglas que rigen adentro. ¿En Chile Gendarmería lo hace? Lo que ocurre que en Santiago es una reflexión que se tiene que hacer internamente, porque en Santiago la cantidad de internos que están hoy día en algunos módulos, calles, galerías, torres, crucetas, como se denominen, versus la cantidad de funcionarios
que tienen para hacerse cargo de estos internos claramente podrían perfectamente estar operando sistemas de reglas y de normas que impongan los grupos criminales. O sea, la respuesta es no, entonces. Es que por eso, yo creo que es una reflexión que no se ha hecho, se tiene que hacer, pero Pero claramente... más allá de una reflexión, en términos de la realidad, en su experiencia como exdirector nacional de Gendarmería, seguramente las conversaciones que todavía sostiene con personas que siguen activos en Gendarmería, ¿es una amenaza que podría ser o es una situación que se está viviendo y que hay que ponerle límite ya? Yo creo que se está viviendo y hay que poner límite ya. No se olviden ustedes que cuando nosotros asumimos, me tocó a mí como director nacional liderar esa decisión en conjunto con el apoyo, obviamente, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en su minuto, porque estas son decisiones también que pueden ser bastante controversiales. Sí. Cuando se tomó la decisión de desalojar el módulo Beta en Colina 2, que era un módulo donde estaban concentrados principalmente los narcotraficantes más importantes del país, y se eliminó ese Tenemos las espacio imágenes donde de... ellos tenían incluso refrigeradores, máquinas de ejercicios, televisores, una serie de Pero cosas. Gendarmería sabía eso. Pero por supuesto, Gerardo, si es el punto. Claro, cuando Lo nosotros- dejó entrar, entonces. Pero, Gerardo, si el punto es por qué no se tomó la decisión en su minuto. Seguramente porque las condiciones de precariedad, seguramente porque nadie quería un problema, porque sacar este grupo de internos podía Hicieron vista generar gorda, dice. un levantamiento de la población Mm. penal. Entonces, claro, minimizar esa situación era algo que se fue dando en el tiempo. Cuando se tomó la decisión de sacarlos, era una decisión claramente de que todos esos espacios tenían que ser controlados por el Estado. Y no puede ser que un grupo de internos tuviesen ellos el control de acceso a esa dependencia. Bueno, eso es parte de la reflexión que se hizo en su minuto y tomamos esas decisiones cuando desocupamos la cárcel de máxima seguridad, que a propósito de eso, hoy día está siendo amenazada la alcaide de la cárcel, el director actual de Gendarmería, el ministro de Justicia, ¿no? Porque hay un control, se supone, más estricto porque la infraestructura de esa cárcel, porque la tecnología de esa cárcel se habilitó para que fuera una cárcel de máxima seguridad. Eso lo hicimos en mi administración y se invirtieron más de 3.000 millones para poder ingresar a esa cárcel libres de bandas criminales. ¿Por qué, Gerardo y Claudia? Porque cuando tú tienes líderes de bandas criminales dentro de la cárcel con población penal común, lo único que genera es que estos grupos criminales recluten más gente, extorsionen, como muy bien decía Claudia, terminen transformando las cárceles en verdaderos centros de operaciones criminales. Entonces, acá la invitación es reflexionar respecto a países que han hecho cosas bastante interesantes en el control de grupos criminales, llámense mafia, mara, grupos criminales, carteles, como tú le quieras llamar, Pero, pero perdón. la segregación Dale, claro. de ellos dentro de la cárcel es algo impostergable. A ver, y yo creo que es importante quizás transparentar o explicarle a la ciudadanía, Cristian Alvial, usted conoce el mundo, cómo ha cambiado también la rutina al interior de las cárceles. Digo, no nos vayamos a hace 3 décadas atrás, vámonos a los últimos 5 años, o los últimos 10, ¿no? Cuando la amenaza se hablaba del narcotráfico. Hoy día hablamos de crimen organizado. Es que para la ciudadanía no sé si hace la diferencia de cómo ha cambiado. Porque si afuera hay extorsión, también adentro hay extorsión. Si afuera hay corrupción, también adentro hay corrupción. Primero, ¿sabemos cuáles son las bandas más peligrosas que tenemos hoy día en las cárceles en Chile? Sí. 2, tenemos cifras respecto de corrupción en gendarmes. Cuando usted tiene un gendarme, quizá de un escalafón más bajo, que ganará, no sé, 800.000 pesos, y por ingresar la droga, autorizar, le van a pagar 5 millones de pesos, yo no sé si el Estado tiene capacidad de competir, digamos, en ese, comillas, mercado. Yo creo, Claudia, que lo importante ahí es precisar algo que a nivel internacional se busca, ¿no? La corrupción siempre es un hecho probable, dado el poder adquisitivo que tiene este grupo criminales. Si tú le pagas 5 millones a un gendarme, Invento el una crimen cifra. organizado le pagará 25. O sea, el freno no está en cuánto a ti te pagan tu remuneración, Ya. sino en cosas más bien intrínsecas a la persona, La que tienen que integridad. ver con la integridad, los valores, los principios, la ética, la doctrina institucional. Yo creo que no está en la solución de incrementar remuneraciones. Sí es un hecho preocupante que tengamos, y desde hace mucho tiempo, vinculados y personas privadas de libertad, tanto carabineros, PDI, Gendarmería y otros agentes también del Estado, que han enfrentado delitos y condenas por estar vinculados a grupos criminales. Y yo creo que es ahí donde nosotros tenemos que mirar con bastante más atención justamente esta realidad, porque el crimen organizado, donde se ha instalado, corrompe. Es más, se dice que el crimen organizado funciona en la medida que existe protección gubernamental. Esa protección gubernamental no es un término que defino yo ahora, estoy replicando algo de un experto extranjero. Entonces, cuando se habla de eso, hay que entender entonces toda la red que ellos pueden corromper. Aduana,
las instituciones obviamente policiales, penitenciarias, el Poder Judicial, Cooptando el Estado. la clase política, obviamente, como lo ocurría en El Salvador, en una presentación en donde yo vi años atrás una presentación de expertos salvadoreños que explicaba que los internos de las maras, mucho antes de Bukele, enviaban a sus soldados a mandatar para que votaran por determinado candidato, porque ese candidato ya había transado con ellos ciertas prebendas cuando fuera electo, y tenían que enviarle a la familia, las casas, un WhatsApp con los votos, porque si no votaban por el candidato que ellos imponían, les quemaban las casas. Entonces, bueno, si no queremos llegar nosotros a eso, en donde la cárcel impone muchas veces lo que ocurre en las calles, tenemos que tener regímenes mucho más estrictos para quienes lideran bandas criminales. La gran mayoría de la población penal, Claudia, es gente que no pertenece al crimen organizado, gente muy carenciada, gente que tiene problemas de base, marginalidad, exclusión, baja escolaridad, hogares monoparentales, violencia de cuando niños. Bueno, si nosotros queremos que esa realidad es extrapolable al crimen organizado, no estamos viendo ni leyendo bien el problema. Usted escucha a Cristian Alvear, ex director nacional de Gendarmería, conversando aquí en Primera Pauta. ¿Hasta qué punto tenemos ese control sobre el crimen organizado en Chile? Porque tenemos una sensación probablemente ambiente que el crimen organizado actualmente opera a sus anchas en determinados penales. Lo decimos porque es fácil que nos llamen. Ayer cuando hablábamos con el ministro de Justicia que decía, a ustedes ya no los llaman de la cárcel. Y la verdad es que sí, los siguen llamando a uno desde los penales. Pero, ¿sabes qué? A mí por lo menos menos, muchísimo menos. Él decía que eso ya no, que podría no estar ocurriendo. Bueno, entonces quería saber de qué manera estaban operando, considerando que tenemos una sensación que nosotros le estamos pagando una pensión, digo como Estado, le pagamos una pensión para que ellos no los maten sus rivales y operen desde dentro de la cárcel, es decir, es una zona de confort más que una zona de castigo. Usted ya en el 2010 hablaba del crimen organizado a través de una unidad especial, una subdirección operativa, hay que detectar estas cosas. ¿Qué es lo que ha pasado en ese intertanto? Yo creo que hemos minimizado, estimado Gerardo, la amenaza real que constituye el crimen organizado. La hemos minimizado totalmente y lamentablemente es la tónica de los distintos países donde estos se han posicionado. Cuando tú crees que la institucionalidad es tan potente, cuando creemos nosotros que la probidad es algo que podemos garantizar a toda prueba, yo creo que es el peor camino que podemos nosotros O sea, el Tren de Aragua no utilizar. está a sus anchas en las cárceles chilenas, por decirlo de alguna manera. No está a sus anchas, no tiene la gobernanza que tenía en Venezuela, sin duda. Pero no te puedo yo asegurar que eso no vaya a ocurrir si no tomamos medidas distintas hoy día. ¿Cuáles? Por ejemplo, hoy día, las 80 cárceles que tenemos hoy día, todas tienen infraestructuras muy variadas, Gerardo. Desde cárceles algunas muy 100% precarias. de madera, como la cárcel de Quirihue, San Carlos, que se contabilizan dentro de las 80 cárceles, que tienen 2 patios. Solo 2 patios. Entonces, cuando tú quieres, y lo ha dicho el mismo ministro, y eso es una lógica importante, Luis Cordero, me refiero, señalando que uno de los desafíos es evitar el contagio criminógeno. Y eso es clave, eso es determinante. Pero es mucho más ambicioso, Claudia, que reducir el hacinamiento. El hacinamiento es cuántas plazas tenemos de menos y hay que construir y estamos listos. La segmentación que requiere, obviamente, evitar el contagio criminógeno es mucho más. Entonces, aquí viene una propuesta que siempre la ha reiterado y la ha dicho, que es tal cual homologarnos a los hospitales. Si usted está enfermo y su enfermedad es compleja, grave, usted no va a ser atendido en un CEFAM. Lo van a derivar a un hospital de mayor resolutividad o mayor complejidad, como usted quiera llamarlo. Acá los jueces también tienen que estar en conocimiento y se tiene que trabajar, creo yo, Gendarmería, Ministerio de Justicia, el Poder Judicial, para determinar de estas 80 cárceles cuáles están en condiciones de recibir internos de alto, mediano y bajo compromiso intelectual, o sea, y cuáles solamente podrían, con 2 segmentar no al interior de las cárceles, sino que la cárcel completa, claro, Gerardo. pero ahí el fiscal nacional, Ángel Valencia, hace muy poquitito, a comienzos del año pasado, decía que habría que crear una cárcel especial para el crimen organizado, tipo Italia. Y eso probablemente cambia, ¿no es cierto? Cambiaría el mapa del sistema carcelario en Chile. ¿Eso tiene que ver con lo que usted plantea? ¿Empezar a generar cárceles puntuales con otro tipo de protocolo y funcionamiento para el crimen organizado solamente? 2 cosas. Una es la categorización de las cárceles de acuerdo a la capacidad que tengan para segmentar a la población penal y en lo concreto evitar el contagio criminógeno. Eso es lo primero. Lo segundo, a lo que tú aludes, Italia, tiene que ver con implementar regímenes diferenciados de reclusión. Yo tuve la oportunidad de estar en el 2014 en Italia y ellos tenían 3 grupos de población penal. La delincuencia común, que era más del 80%, era la delincuencia común.
un porcentaje bastante menor, un 14% más o menos, era relacionado con la delincuencia que pertenecía a las mafias y una fracción mucho más reducida aún, que eran quienes lideraban las mafias. O sea, 3 grupos distintos: población penal común, perteneciente a mafia, y los que lideraban las mafias. Líderes. De 62.000, me recuerdo que había en el 2014, 800 personas están en esta categoría última de líderes de mafias criminales. Entonces, a la vez hay que implementar, junto con categorizar las cárceles, implementar un régimen diferenciado de reclusión para quienes lideran organizaciones criminales. ¿Por qué? Porque esas personas necesitan el Estado tener una respuesta más estricta respecto a su comportamiento y capacidad pero aquí tengo de una duda, comunicación al interior Cristian de la Alvear, cárcel. para llevarlo como a la práctica. Usted tiene una persona que es autor de un homicidio. No sabemos si esa persona, si cuando mata a una persona fue por el crimen organizado, si fue por un ajuste de cuentas, si fue porque la quiso asaltar. ¿Cómo usted va a diferenciar finalmente, por ejemplo, que un homicida era del crimen organizado y va a este tipo de cárcel o va a este otro tipo de cárcel? También eso es una complicación. Es más claro, por ejemplo, cuando hay, ¿no es cierto?, movimiento de droga, o quizá una extorsión, pero frente al homicidio, ¿cómo diferencia? Bueno, afortunadamente yo creo que aquí destacar Gendarmería, porque poco se habla de la institucionalidad. Gendarmería del año 80, un grupo de sociólogos, los podría nombrar incluso, crearon un instrumento que no existía, lo incorporaron ellos, lo trabajaron con una metodología que hasta el día de hoy perdura, que es el nivel de compromiso delictual, alto, mediano y bajo. Ese instrumento que mide el compromiso delictual ha permitido segmentar a la población penal de acuerdo a la infraestructura, obviamente, que se tiene, pero ha sido bastante válido hoy día. Cuando usted menciona esta probabilidad, Gendarmería, obviamente, a través de sus oficinas de clasificación y segmentación, la expertise también del funcionario permite distinguir fuente abierta, fuente cerrada, más o menos quién es quién. Okay. Lo importante es tener la infraestructura para poder segmentar a esta población penal, y quiero terminar con algo que Gerardo, que es importante también recordarlo. ¿Se recuerdan ustedes el homicidio en mayo del 2022 del fiscal Marcelo Pesi, paraguayo, que fue asesinado en Colombia? Cuando estaba de vacaciones. Sí. De acuerdo. Él ordenó el 22 de octubre del 2020 un registro y allanamiento en una cárcel en Asunción, Paraguay, en donde en ese registro y allanamiento fue decomisado un laboratorio de droga al interior de la cárcel, donde este grupo criminal en Paraguay, de origen más bien brasileño, el PCC, que estaba operando en esa cárcel, tenía un verdadero laboratorio de droga. Esa operación, ejecutada el 22 de octubre del 2022, le costó la vida el 2022 al fiscal, y también un mes después, el mismo día del padre, al alcaide que estaba en esa cárcel en ese minuto cuando se realizó el registro de allanamiento en Paraguay. O sea, el crimen organizado, Gerardo y Claudia, no es la delincuencia común, puede esperar para ejecutar lo que buscan. Cristian, dígame. Gendarmería, también se ve aquí un rol clave dentro de todo. Lo hablamos con el ministro de Justicia. Al parecer se va a venir mayores exigencias para los gendarmes, por ejemplo, declaración de patrimonio. Eso se va a venir. Me gustaría saber si ustedes lo han conversado en la fila de los activos y en retiro, cómo lo ven eso, pensando en esto, lo de la corrupción que podría haber. Y le sumo un dato que nos entregaba ayer el director de Paz Ciudadana, Daniel Johnson, y decía que cuando fue la pandemia y cuando las visitas no se permitían, es cuando más droga entró a las cárceles. Y eso, evidentemente, usted sabe sobre quién se suben las sospechas, ¿no? Sobre qué hombro. Bueno, dos cosas. Ese estudio del ingreso de droga lo hizo la misma Gendarmería. Sí, cuando hizo más decomiso ese. El 2019 como 154 kilos, el 2020 se comitaron más de 250 kilos el 2020. Y eso da cuenta que justamente el 2020, si no ingresó visita, por dónde ingresó esa cantidad de droga. Y eso claramente es un indicador que no puede ser soslayado, hay que atacarlo de fondo. Respecto al tema del patrimonio, que es una de las tantas ideas, yo la celebro, es imprescindible, pero también generar que todos los funcionarios, o en su gran mayoría, se hagan el test de droga, y no de orina, de pelo, por la prevalencia que tiene. Porque muchas de las causas que nosotros hemos tenido cuando hemos desvinculado a funcionarios en su minuto, que ingresan elementos prohibidos, llámese droga, también lo hacen para... Porque son adictos. Son adictos. Y entonces, consumen también. Claro, entonces la exigencia hoy día está
en que funcionarios de las instituciones policiales y gendarmería que sean detectados consumiendo droga, la única respuesta es la baja, y yo creo que eso se tiene que intensificar, pero además la muestra que se tome anualmente tiene que ser bastante más alta de la que hoy día es, que es bastante marginal. Y test no de orina, sino que de pelo. O sea, si nosotros vamos a tomar este tema en serio, Gerardo, Claudia, tenemos que tomar medidas excepcionales. El crimen organizado transnacional es una amenaza mundial, ni siquiera regional. Y todavía dentro de las instituciones tenemos problemas de compartimentaje de información, de celo, de quién detiene a quién, quién se saca la foto con quién. Tenemos que entender que eso ya no funcionó. Hoy día tenemos que integrar las instituciones, armar fuerzas de tarea, cooperativas, pero también con personal altamente especializado, que conozca la realidad que se está enfrentando y poder maximizar resultados, pero con una estrategia distinta. Aquí finalmente Cristian Alvear, exdirector nacional de Gendarmería, que le agradecemos mucho que haya venido aquí a Primera Pauta. Todo indica que la única manera de enfrentar este crimen organizado, que es mundial, pero sobre todo en nuestra región, es un tema sistémico. Eso ya cada vez se hace más evidente. Muchísimas gracias por venir aquí a Primera Pauta. Gracias.